Ahora sí. Breve historia. Empezamos con la teoría del Big Bang. Existen dos postulados básicos de la creación de la Tierra. La creación de la Tierra, tenemos dos teorías básicas. La primera es la teoría creacionista del Dios, y la segunda es la teoría evolutiva, es decir, la creación a partir de un punto. Podemos ver en donde estas dos teorías están hasta el momento contrapuestas, es decir, una descarta a la otra. Hay algunas teorías en donde dicen que en realidad son complementarias o en realidad son la misma, solo contadas de diferente manera. No tenemos la certeza. La teoría de Dios, la teoría de la iglesia, la teoría de las creencias dicen que bueno, pues, nuestro universo se creó en 7 días, ya saben, en donde el día 1 estaba todo destruido y todo lo demás. La teoría de la ciencia, la teoría evolutiva, dice que todo partió de un un punto llamado la partícula de Dios, basada en un trabajo doctoral de un señor que se apellidaba Higgs, le llamaron el bosón de Higgs, en donde este señor, el bosón de Higgs, lo que decía en su teoría es que, bueno, hay una partícula y a partir de ahí se van extendiendo, se va expandiendo el universo, de ahí se basa, porque como el universo actualmente se está expandiendo, piensan que originalmente todo estaba en un punto. Muy bien, ¿por qué le llaman la partícula de Dios? Bueno, en realidad el nombre el nombre original es la partícula maldita, the damn God particle. Entonces, damn God, partícula, maldita, no les gustó mucho a la sociedad. Dijeron, no, ¿saben qué? La sociedad científica, no, espérense a ver, como que partícula maldita se escucha muy feo. Entonces quitémosle damn y que quede God, la particle de God, o sea, la partícula de Dios. Y bueno, pues ahí de ahí nace el nombre, no es que realmente tenga una asociación religiosa, no. En realidad era partícula maldita, le quitan la parte de maldita y queda la partícula de Dios. Así fue llamada originalmente. Muy bien, entonces, ¿qué edad tiene el universo? Bueno, pues se calcula que el universo tiene aproximadamente 13.700.000 millones de años. Entonces, bueno, pues este dato es un poco difícil de comprender. Para ello, bueno, lo que hacen es esta imagen que se ve en la presentación, es el acelerador de partículas que decíamos está en el CERN, ¿recuerdan? El CERN, que se encuentra por ahí entre Francia, en el límite entre Francia y Suiza, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Por ahí está en algún lado y tiene algunos años que se construyó. Muy bien. Pero esta cantidad de años, 13.700 miles de millones de años, lo que los científicos le llaman eones, un eón significa miles de millones de años. Entonces podremos decir 13.700 eones, que son miles de millones de años. Ajá. Muy bien. Esta teoría, esta cantidad de años es difícil comprenderla, es difícil limitarla a nuestra comprensión. Porque imaginen que tenemos a 13.700 miles de millones de pesos. Diríamos, bueno, ¿qué puedo comprar con esa cantidad? ¿Cuántos coches? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos pantalones? Es decir, hay que llevarlo a cosas que nosotros podamos entender. Muy bien. Para esto los científicos lo que hicieron fue generar lo que le llamaron el calendario cósmico. Ajá. ¿Qué es el calendario cósmico? Muy bien. El calendario cósmico lo que hacen es llevar todo el tiempo del universo, todo el tiempo que existe, a un año. Permítanme, déjenme cambiar aquí de lápiz. Creo que Ok. Lo llevan el calendario cósmico, lo que en realidad quiere decir es de que todo el tiempo del universo lo llevamos a un año calendárico, a un año nuestro, a un año que podamos comprender. Ajá. Entonces, el 1 de enero, aquí, se genera el Big Bang. Ajá. El Big Bang.
y el 31 de diciembre a las 23:59 es hoy. Es este instante. Entonces el 1 de enero es el Big Bang y el 31 de diciembre a las 23:59 es hoy, es este momento, lo cual quiere decir que todo el tiempo que lleva de existencia el universo se resume en un año. Esto lo hacemos, o esto lo hacen los científicos, para poder comprobar, para poder entender, ¿sí?, de qué se trata. Muy bien. Entonces, continuamos. Voy a hacer esto a un lado, porque lo voy a necesitar un poquito más adelante. Continuamos con nuestra presentación. Entonces, bueno, se cree que tras la gran explosión, que está representada en esta imagen, bueno, lo que hacen ahí en el CERN es acelerar partículas en contrasentido, es decir, una a la derecha y otra a la izquierda, y después las colisionan. Y se hace ahí una gran explosión, que es donde, es la manera en la que los científicos quieren recrear el hecho. ¿Sale? Muy bien. Entonces continuamos. Nuestro planeta, con apenas 4.5 millones de años, desde que era una esfera, se creó, ¿okay?, de partícula cósmica. Y entonces regresamos a nuestro calendario cósmico. Si nosotros sabemos que el 1 de enero fue el Big Bang y el 31 de diciembre es hoy, con 4.5 millones de años, ¿cuánto pudo ser? ¿En qué parte se creó nuestro planeta? Es decir, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. ¿Cuándo creen que se pudo haber creado? Bueno, pues el dato es impresionante. Durante esta presentación le ha dado durante mucho tiempo. Y todo el mundo dice, no, pues en enero, en febrero, en marzo. ¿Por qué? Porque dicen 31 de diciembre es hoy, entonces pues tuvo que ser al principio. Pues no, fue aproximadamente el 31 de agosto, 31 de agosto, exactamente el 31 de agosto, y hasta pueden calcular la hora, aproximadamente a las 18 horas. Se crea nuestro planeta, aquí, planeta. Entonces, imagínense que del 1 de enero al 31 de agosto estamos hablando del 8º mes del año, es decir, ya estaba el año muy avanzado. Estábamos hablando que en agosto y apenas nuestro planeta se empezaba a crear. Era una masa candente, ¿sí? Una esfera de gases y polvo cósmico. ¡Puf! Nosotros, el hombre, estamos a millones, o podríamos decir eones de años de aparecer. Muy bien. Se crea nuestro planeta y empiezan las eras geológicas. El Edico, el Arcaico. Muy bien, en el Edico dice se crea la luna a partir del material arrancado de la Tierra. Entonces, bueno, pues si alguien quiere saber de qué está hecha la luna, exactamente de lo mismo que la Tierra. Exactamente del mismo material. No hay nada absolutamente diferente. La Tierra depende de la luna. ¿De qué manera? Bueno, pues si no es por la luna lo que hace es permitir que el planeta gire en traslación, en rotación, es decir, que gire sobre su propio eje de manera controlada. Si no tuviéramos la luna, lo que pasaría con el planeta es que giraría de manera descontrolada y errática, es decir, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, no habiendo días y noches perfectamente definidas, lo cual haría imposible la vida. Gracias a la luna, en el planeta se puede tener vida. Muy bien, en el arcaico aparecen los primeros organismos celulares. Entre el proterozoico tenemos las primeras formas de vida unicelulares y la atmósfera se vuelve respirable. En estas tres etapas podemos, junto con el paleozoico, tenemos un evento muy importante, que es la reproducción sexual. La reproducción sexual, a diferencia de los organismos celulares cuya reproducción es asexual, es por mitosis, la diferencia
es que en la reproducción sexual se eligen lo mejor de cada especie. ¿Sí? En cada eyaculación hay miles de millones de espermatozoides que salen a la competencia, pero solo uno es el ganador. ¿Quién es el ganador? El más rápido de ellos. Entonces, el óvulo recibe al ganador, al más rápido de los espermatozoides, es decir, lo mejor de esa eyaculación. Si nosotros comparamos cuántos miles de millones de espermatozoides hay en cada eyaculación y solo es un ganador, queremos decir que es el primero. Muy bien. La reproducción sexual, la magia o la ventaja de esto es que elige lo mejor de las especies. Esa es la importancia de la reproducción sexual. Muy bien. Después, en la siguiente etapa, en el Mesozoico, para eso estamos hablando que hay muchísimas otras eras geológicas. Traté de sacar las que más eran importantes. Aparecen los dinosaurios. Muy bien. Y entonces nos vamos para aquí, a nuestro calendario. Perdón, ay, aquí ya moví esto. Quiero aquí traer esto. Muy bien, entonces estamos hablando de que aparecen los dinosaurios. ¿En qué momento de nuestro calendario cósmico aparecen los dinos? Muy bien, observen que el 31 de agosto aparece nuestro planeta, es decir, se crea nuestro planeta, y aparece y van sucediendo cantidad inconmensurable de años y de épocas. ¿En qué parte de nuestro calendario aparecen los dinosaurios? O sea, el Mesozoico. Por increíble que parezca, suceden voy a hacer aquí una línea, el 28 de diciembre, a partir de más o menos a las 15, 16, vamos a poner las 16 horas, 16, 18 horas. Se tiene el dato exacto, si les interesa esto, bueno, pueden investigarlo, por ahí está, ¿sí? Entonces, aquí aparecen los dinosaurios. Recuerden que el hombre y los dinosaurios jamás se conocieron, jamás se vieron, nunca estuvieron en el planeta al mismo tiempo. El 28 de diciembre, a las 16, 18 horas, aparecen los dinosaurios. Después de esto, voy a quitar nuestro calendario cósmico, mejora el clima, en las siguientes eras geológicas, mejora el clima y se crean muchas de las especies que hoy día aparecen, incluyendo la aparición del simio. Bueno, el Homo erectus entre 5 y 7 millones de años tiene su aparición. Muy bien. El hombre, con apenas 2.4 millones de años aproximadamente, hace su aparición en el planeta. Muy bien, y regresamos a nuestro calendario cósmico. Aquí estamos el 28 de diciembre y aparecen los dinosaurios. Recordemos que su época de los dinosaurios fue muy larga. Vivieron durante mucho tiempo en el planeta. Pero nuestro calendario cósmico, ¿cuándo desaparecieron? ¿Cuándo desaparecieron? Bueno, pues desaparecieron el mismo día, el 28 de diciembre, a las 16, y aparecieron a las 16, a las 18, 20 horas. Es decir, su periodo de existencia en nuestro planeta fue de 2 horas aproximadamente. Lo cual quiere decir que si ellos, con una presencia mucho más larga que la nuestra, ¿a qué horas y cuándo aparecimos nosotros? Muy bien. Con apenas 2.4 millones. ¿Cuándo aparecimos? Pues el 31 de diciembre apareció el hombre. Aquí voy a dibujar un hombre primitivo. Ahí está, mi hombre. Aparece el hombre. ¿A qué horas? Hace apenas 14 segundos. Sí, chicos. Nosotros tenemos en nuestro planeta, versus el universo, apenas 14 segundos. Quito aquí nuestro calendario cósmico. ¿Cómo llegamos? Nuevamente tenemos la teoría de la creacionista de Dios y la teoría evolutiva, la teoría de la ciencia. ¿Cómo aparecimos? Bueno, pues si le preguntamos a la idea,
filosofía, a la teoría creacionista, pues dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y todo aquello que todo el mundo sabemos hasta el cansancio. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia no tiene una respuesta exacta aún. Y hago énfasis en aún porque paulatinamente todos los secretos del universo se han ido desvelando, se han ido clarificando poco a poco, uno a uno. Entonces, algún día creo yo que el hombre sabrá cuál es su origen, sin lugar a dudas. No me queda la menor sombra de duda. Se dice que la especie más resistente del planeta es la cucaracha, porque después de una guerra nuclear ellas sobrevivirían. Les temo decirles que no es así. El hombre y del hombre, la especie más importante de todos los tiempos es el tardígrado. Para quien no lo conozca, lo estoy sombreando aquí en la parte de arriba. Este es el fabuloso tardígrado, también conocido como osito de agua. El tardígrado tiene una característica, o muchas características, pero la principal es, puede vivir en cualquier ambiente, puede vivir en éter, puede vivir en alcohol, puede vivir en la radiación, puede vivir en la lava, puede vivir en la tundra, en lo más profundo de la tundra, puede vivir en su patio, puede vivir en cualquier lugar. Pero lo más asombroso de este animalito es que puede vivir cientos de años, sin alimento y sin oxígeno. Es decir, puede llevar su metabolismo a cero, quedar en una vida latente y viajar en una piedra cósmica, en un cometa, a través del universo. Y puede llegar a otro universo y tal vez volverlo a habitar, volverlo habitable. El tardígrado es el animalito más sorprendente. Entonces, pudo, y solo digo pudo, bueno, la ciencia en general no tiene evidencias, pudo haber llegado hacia el hombre, tal vez en algún cometa, en alguna piedra, en alguna roca, no lo sé, no se sabe. Pero bueno, he aquí el tardígrado. Decíamos, el hombre, con apenas 2.4 millones de años sobre el planeta, ha logrado cambiar su entorno, para bien o para mal. Para bien o para mal. Y bueno, esta frase la tengo entrecomillada porque todo mundo tiene su opinión al respecto. Muchos dicen para mal, otros para bien. En fin. Muy bien, tenemos la la edad de piedra. Vienen ya una vez aparecido nuestro hombre primitivo. Empiezan las eras, ¿sí? Nuestro hombre, antes de empezar a utilizar la caza, antes de empezar a ser cazador, lo primero que hacía el hombre era ser carroñero. Esto era nuestro hombre primitivo. Es más, un poquito antes lo que hacía era recolectar frutos, recolectar bayas, recolectar hojas. Y eso es de lo que se alimentaba. Estamos hablando de que se encuentran restos de hombres en donde tienen molares, tienen molares muy grandes, en donde se entiende que masticaban y masticaban y masticaban. Muy bien, y entonces dejan de recolectar frutos y empiezan a comer los animales, los restos de los animales muertos, es decir, la carroña, lo que los carnívoros superiores dejaban. Los iban, los tomaban y los empezaban a ingerir, los empezaban a comer. Y es cuando se sabe que cuando el hombre empieza a comer carne, sobre todo carne cruda, se empieza a desarrollar. Dice, profe, la pantalla no se ve bien. A ver, si me dicen qué es lo que no se ve bien, por ahí, Andis. De cualquier forma, bueno, pongan un poco de atención a lo que digo más que a lo que dice la pantalla. Es más importante lo que estoy explicando, porque no toda la información. Vamos a ver si puedo hacer algo. Ahí está. Ya lo apagué. A ver si ahí se ve mejor. Dice, de la clase podría renderizarla. Sí, de hecho ya la estoy grabando en Camtasia.
Lo estoy grabando en Camtasia, estoy haciendo el video y espero renderizarla, claro que sí. Bueno, continuamos. Entonces el hombre deja de ser carroñero, empieza a comer carne cruda y se empieza a desarrollar la inteligencia. Empieza a crecer la cavidad craneoencefálica, el cerebro crece y entonces se desarrolla la inteligencia. Y empieza a utilizar los elementos de su entorno para modificarlo. ¿Cómo qué? Como cuernos, huesos, dientes, madera. Empieza a utilizar todo lo que hay a su alrededor. Y aquí tenemos nuestra primera definición, que es tecnología. La tecnología, cuando nosotros pensamos en la palabra tecnología, lo primero que pensamos es en nuestra iPad, en nuestro celular, en nuestra televisión, qué sé yo. Esto no es tecnología. La palabra tecnología se define como la utilización de los medios, de los recursos que están en el medio ambiente para modificar nuestro entorno. Esto es la tecnología. Entonces, nuestros hombres primitivos sí utilizaban la tecnología. El hecho de utilizar, no sé, una piedra obsidiana para abrir un coco, eso era tecnología, eso era el uso de la tecnología. Se cimentan las grandes adquisiciones tecnológicas, el fuego, la herramienta, la vestimenta, donde se basa la evolución humana. Ok, continuando con nuestras eras o nuestras edades, estamos en la edad de bronce. La edad de bronce es la época de la prehistoria en la que se desarrolla la metalurgia. Entre la edad de bronce y la edad de hierro se genera un metal, el hierro o fierro, un metal maleable de color gris plateado que presenta propiedades. Se fabricaron armas en las diferentes culturas, en muchas culturas y de manera simultánea. Ese es un hecho que tiene asombrado a todos los científicos porque, bueno, no todavía no saben exactamente cómo fue que sucedió. Muy bien. Continuamos. En la edad antigua, que se ubica a partir del siglo V, el siglo V antes de Cristo y hasta el siglo II de nuestra era, se caracteriza por la aparición de las culturas, de la escritura en todas las diferentes civilizaciones. Aquí es donde se acaba la prehistoria. Muy bien. Y comienza la Edad Media o el obscurantismo. Ya nuestra era, que está comprendida entre los años 472 y 1492, a 92 años del descubrimiento de América, en el año 1400, en esta época, bueno, primero podemos mencionar que, bueno, fue el oscurantismo. 1000 años la iglesia tuvo a bien, nos hizo el favor de mantenernos sin conocimientos. Recordemos que en esta época estaba prohibido la lectura, estaban prohibidos los libros y muchos científicos, mucha gente de ciencia fue castigada, fue asesinada vilmente por la H y otra vez H, iglesia. Muy bien, terminando la Edad Media. Bueno, aquí antes de terminar la Edad Media podamos mencionar a la persona más representativa de la Edad Media, que es nada más ni nada menos que el señor Leonardo del Piero da Vinci, o mejor conocido como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nace en el año 1452 y es el ingeniero, escuchen la palabra, ingeniero, más notable. ¿Por qué el ingeniero? No habían títulos en esa época. El ingeniero porque utilizaba el ingenio. El ingenio era su característica más importante. A este señor, a Leonardo, le interesaban todas las áreas del conocimiento. No había cosa que no le interesaba. Lo que más, los más trabajos, lo que más tiene este señor son trabajos inconclusos. ¿Por qué? Porque empezaba a trabajar en algo y en cuanto él no veía que había un futuro o le aburría, qué sé yo, decía, hay algo más importante, igual tenía atención dispersa,
lo abandonaba. Y lo abandonaba para nunca regresar al proyecto. Y tiene cantidad de bocetos inconclusos, que jamás concluyó, jamás terminó, no le interesaba ni se iba a otra cosa. Haría sobre la medicina. Recordemos que este señor se roba cuerpos de los cementerios, se robaba cuerpos de los cementerios y los abría, los diseccionaba. Sus trabajos, sus primeros bocetos de la medicina, estudiaban el corazón. Veía que las arterias de una persona de edad avanzada y con sobrepeso estaban obstruidas. Y una persona de un niño recién fallecido, de un jovencito, veía que esa arteria estaba limpia. Lo que hoy conocemos como colesterol. Bueno, solo faltaba que pusiera que era colesterol bueno y colesterol malo y cosas de esas. Realmente este señor tiene los primeros bocetos. La tráquea, los primeros bocetos son de él. En el área de ingeniería tenemos, por ejemplo, los primeros bocetos del paracaídas, los primeros bocetos el del helicóptero, los primeros bocetos de la ametralladora, en fin. En la pintura, bueno, escultura, matemáticas, en todas las áreas del conocimiento. Se piensa que inclusive hay algunos datos de recetas de cocina y de otras áreas del conocimiento. Es decir, este señor todo le interesaba, todo. Muy bien, como podemos ver, en la Edad Media hubo algunas cosas importantes. En el año 1234, aun cuando había impresos anteriores, la imprenta moderna se inventó hasta el año 1440 aproximadamente. La iglesia y el oscurantismo con su bloqueo durante más de 1000 años. La Edad Media. Tras la Edad Media llega nuestra edad moderna. Con la Ilustración se inicia la Edad Moderna. La caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, ¿recuerdan? En el año 1400. Muy bien. En 1645, Blaise Pascal desarrolla los primeros contadores con grandes engranes, como los del tacómetro, de un velocímetro. 1645, Blaise Pascal fundamenta este principio. Muy bien, llegamos al siglo XVIII, los años 1800. El francés Charles Jacquard utiliza las tarjetas perforadas para sus telares. Este telar, siempre hago la referencia, en la película de Se Busca, de Angelina Jolie y Morgan Freeman, y entre otros por ahí. Hay un telar donde sale una aguja disparada hacia el otro lado. Este telar es un telar de Charles Jacquard. Estas tarjetas perforadas fueron el inicio de la computación. Blaise Pascal, otro francés, tomó la idea de Jacquard, es decir, las tarjetas perforadas, para desarrollar y empezar a hacer las computadoras básicas. Todavía no se llamaban computadoras, estamos lejos todavía de eso. Sin embargo, ya se podían utilizar los primeros contadores de hasta 20 dígitos. Obviamente, la idea de Charles Jacquard se utilizó 100 años después de que la utilizó. Es decir, Charles Jacquard desarrolló su telar con las tarjetas perforadas y 100 años después, Blaise Pascal toma esa idea para hacer una máquina que contara utilizando esas tarjetas perforadas. Muy bien, en el año 1857 tenemos el nacimiento de los primeros teléfonos, digamos de teléfonos arcaicos. Muy bien, y aquí abajo tenemos un dato, dice: la ingeniería es la hermana retrasada de la física. Lo dijo Sheldon Cooper, lo dice en un capítulo de la serie la teoría del Big Bang, justamente. Sheldon Cooper tiene razón. La física va caminando a pasos agigantados, y así tenemos los estudios de los grandes físicos. Sin embargo, lo que Sheldon Cooper no aclara, no dice, es de que es la ingeniería la que mueve al mundo. Es decir, son los inventos de la ingeniería, los desarrollos de la ingeniería, los que realmente hacen la diferencia. La física sirve para avanzar, la física sirve para descubrir, pero realmente la aplicada es la ingeniería. Y podemos ver, volteen a cualquier parte de su entorno y no hay lugar en donde no esté
algo desarrollado por la ingeniería. Muy bien. Continuamos. Llegamos al siglo XX, los años 19, y siempre aquí hago la pausa para explicar esto. ¿Por qué, si hablamos del siglo XIX, por qué decimos que son los años 1900? Muy bien. Vamos a explicar brevemente por qué. La razón es esta. Muy bien, del año 0 al año 100 corre el primer siglo, ¿sí? Siglo I. ¿Qué años comprenden? El año 1, el año 2, el año 3, el año 4, en fin, hasta el año 99. Hasta el año 99. ¿Qué siglo fue? El siglo I. Observen que los años son los anteriores. Aquí termina el siglo, pero todo esto comprende el siglo I. El siglo II es del año 100 al año 200, el siglo II. ¿Qué años comprende el siglo II? Pues el 101, 102, 100X, 150 y 199 y 200, si se dan cuenta. Es decir, hablamos de que son los años hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si hablamos del siglo XX, ¿qué siglos comprendió? ¿Qué años comprendió? Pues el 1900, 1901, 1902. Y esa es la razón por la que siempre van retrasados. Entonces, si nosotros hablamos del siglo XVI, ¿qué años comprendió? Los años anteriores. 1501, 1502, 1503, 1599 y 1600. Y aquí cierra el siglo XVI. Esa es la razón. Muy bien. Continuamos entonces. He explicado lo cual, dicho lo cual, vamos a continuar aquí. Déjenme quitar esto. Ya está. Muy bien, durante el siglo XX suceden los eventos más importantes para nuestra actualidad. El 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. El eje Alemania, Japón e Italia deciden que el mundo debe ser de ellos. Recordemos que Hitler, Hirohito y Mussolini, ahí en alguna junta, no sé, rara, deciden que el planeta es de ellos y que debe ser de ellos. Al Italia, recordando las grandes las grandes glorias del Imperio Romano. Alemania, pensando que son suficientemente poderosos. Y Japón, donde su líder Hirohito le había hablado su Dios y le había dicho que tenía que unirse a la guerra. Deciden que, bueno, pues todo es para ellos. Durante la Guerra Mundial existen las necesidades que una red soportara un ataque masivo. Aquí tenemos el primer concepto, o el siguiente concepto importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Estados Unidos no había entrado a la guerra hasta el diciembre de 1941, cuando en el ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos se da cuenta cuál vulnerable es. Toda su flota se encontraba reunida, toda su flota se encontraba condensada en Pearl Harbor. Un ataque de Japón completamente devasta toda su flota. Y entonces se da cuenta cuál vulnerable es. Y dice, tenemos que inventar una red de comunicaciones en donde no importa que ataquen, la red siempre esté activa, siempre esté arriba, tengamos comunicación unos entre otros. Y nace lo que hoy conocemos como Internet. En aquel entonces tenía otro nombre, que era la DARPANET. La D por el símbolo de defense. En 1941 hace aportaciones invaluables en la computación con la máquina Christopher. Muy bien, el 15 de agosto de 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler ve frustrados sus sueños de conquistar el mundo. En 1947, y aquí hago anotación sobre la secuencia de tiempos, observen, 39, 41 Turing, inventa Christopher,
47. ¿Se dan cuenta en cuán poquitos años se desarrolló tanta tecnología? En 1947 nace en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, conocida como Electronic Numerical Integrator and Calculator. Esta computadora estaba en el sótano de la Universidad de Pensilvania, lo cual tenía 15.000 bulbos al vacío, con clima especial en el sótano. Podía hacer 5.000 operaciones por segundo. 5.000, que ya son bastantes. Yo no puedo pensar 5.000 cosas simultáneas. Pues esta computadora antigua sí podía hacer 5.000 operaciones. Muy bien. Pero no es nada contra las 7 billones de operaciones que podía realizar la Cambalam en el 2007. La Cambalam es la supercomputadora, o más bien era la supercomputadora de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, en el 2007. Pero en el 2015-16 ya habían cambiado la Cambalam por la MISLI. La MISLI podía hacer 18 billones de operaciones. 18 billones de operaciones simultáneas. Pero ojo, no es la más rápida. La más rápida de todas las computadoras en la actualidad se llama Milky Way 2 o Vía Láctea 2, con 33.6 petaflops de operaciones. Petaflops es similar a ciclos. 33.6 petaflops. Este sería un buen punto para alguien que tome y investigue un poco qué es petaflops, que tiene el ejército chino. ¿Sí? Así que la máquina más poderosa no la tiene Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie, la tiene China. Muy bien, en 1949 se desarrolla la EDVAC, la siguiente computadora icónica, la siguiente computadora importante en la historia de la computación. Y la desarrollan con la idea de von Neumann. Von Neumann es considerado como padre de la computación. ¿Por qué? Tuvo una idea sencillamente genial, dirían hoy día idea millonaria. La ENIAC tenía bulbos al vacío. Lo que propuso von Neumann es que esos bulbos se llenaran de mercurio. El mercurio es un elemento altamente contaminante para nuestro planeta, pero lo que tenía como característica principal el bulbo con mercurio es que podía almacenar información. Esto quiere decir, podías tú guardar algo y después extraerlo. Hoy día seguimos utilizando la idea de von Neumann, que es nuestros discos duros, nuestras memorias USBs, nuestros dispositivos CDs, DVDs y todo lo demás. Es decir, la idea de von Neumann hoy día se sigue utilizando y es por eso que es considerado el padre de la computación. Muy bien, y aquí tenemos la ENIAC. Todo esto es la ENIAC. Toda esa gran sótano era una sola computadora. Muy bien. Los avances tecnológicos hasta este momento habían sido de suma importancia y habían sido muchos. Sin embargo, todo sucede con mayor velocidad desde un punto en la historia, que es el 7 de julio de 1947, el incidente Roswell, posteriormente llamado el Área 51. La llamaron el Área 51 porque Estados Unidos tiene 50 estados. El estado número 50 es Hawái. Hay una serie de televisión que se llama Hawái 5-0. Por eso se llama Hawái 5-0, porque Hawái es el estado 50. Muy bien. Y esta área 51, en el estado americano de Nevada, le llaman el área 51, es decir, el estado número 51. Aquí está prohibido sobrevolar sobre esa área, en fin, tienen ahí secretos de suma importancia, todos asociados a un evento, a un supuesto evento, y pongo la palabra supuesto, porque bueno, lo he dicho muchas veces, yo no creo en el fenómeno UFO o OVNI, no creo del todo. Sin embargo, como mente científica estoy abierto a esa posibilidad. Tal vez sí haya vida inteligente. Bueno, pues resulta ser que creen que en el área 51 cae un ovni, se estrella un ovni. Y entonces le roban la tecnología a este ovni. Es decir,
Es decir, encuentran algo ahí. Yo no creo, como decía en el fenómeno OVNI, tal vez sí, bueno, pero algo encontraron, eso es un hecho, ahí sucedió algo. ¿Por qué? Porque es a partir de este año en donde los inventos, todo el desarrollo tecnológico crece a pasos agigantados. Y vamos a explicar esto. Tenemos los años perro. Los años perro, como saben los perritos, por respirar más rápido, como su respiración es más rápido, su corazón late más rápido. Al ingresar más oxígeno, se oxidan más rápido, es decir, envejecen más rápido. Para nosotros saber la comparación de un año perro versus un año humano, tenemos que multiplicar el año perro por 7. ¿Sí? Ese es otro tema que si a alguien le gustan los perritos, podrían sacar el tema y enviarlo como parte de la tarea. Muy bien, entonces hay una tabla por ahí donde tiene que ver el peso, tiene que ver otros factores, pero para rápido y para fines descriptivos, lo multiplicaremos por 7. Entonces tú tienes a tu perrita y dices, ay, mi perrita ya entró en celo. ¿Por qué entró en celo? Pero si apenas tiene 3 años, es una bebé. No, no es cierto, 7 por 3, 21. Tiene una perfecta edad reproductiva. La cachorrita está lista para reproducirse. Ese es el año perro. Muy bien. Así como el año perro, existen los años tecnológicos. Los años tecnológicos es el periodo entre que sale una computadora y otra. Y esto podemos verlo si nosotros vamos a la tienda de computadoras o bien ahí a República de La Salvador, República de El Salvador, donde podemos comprar nuestra computadora. Ustedes vayan y compren la mejor de la mejor de la mejor. Regresen en 3 meses, el intervalo del año tecnológico es de 3 a 6 meses, regresen entre 3 y 6 meses y ¿qué creen? Ya hay una computadora mucho mejor que la que habían adquirido. Muy bien, y aquí en la imagen podemos ver. En el año 1956, IBM envió un disco duro de 5 megabytes. 5 megabytes. ¿Sí? En el año 2016, una tarjeta micro SD de 32 gigabytes. Y una tabla comparativa entre gigas y megas no sería mala idea para quien esté tomando notas. Ajá. Entonces, observen, aquí necesitaban varios hombres, pero varios hombres para mover un disco duro de 5 megabytes. Y en la imagen de abajo está la chica mostrando una micro SD de 32, que hoy día ya no es lo más impresionante, ¿no? Hoy día ya hay de mucha más capacidad que esa de 32, ya 32 no significa nada para nosotros, teniendo ese mismo tamaño. Muy bien. Continuamos. Muy bien, continuamos. En el año 1953, la International Business Machine, la IBM, nace. Esta empresa, la IBM, es una empresa de computación icónica. Es muy importante para la historia de la computación. La razón es que IBM tiene la patente de la computadora. Es decir, la palabra PC, Personal Computer, en realidad no es un genérico. Personal Computer en realidad es una marca registrada. Es una marca registrada. Es que estoy viendo, perdón la interrupción, lo que pasa es que estoy viendo que creo que la imagen está chueca, ¿verdad? Como la vez de ayer. Bueno, ni modo, ya terminamos así. La renderizo y la subo a YouTube. Muy bien, entonces, la International Business Machine nace en 1953. Y lo que dice la International Business Machine dice es, las computadoras serán cada vez más caras y solo podrán ser compradas por los hombres más ricos del mundo, IBM. Y esto justo fue lo que no sucedió. Esto no sucedió. Hoy día las computadoras son, si no más baratas, sí son alcanzables, sí son comprables. Gracias a Henry Ford. Bueno, no voy a entrar mucho en eso. En 1962 nace la DARPANET, ¿recuerdan? Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le nace la idea de crear una red que soporte el ataque masivo
a diferentes puntos y que la red quede arriba. Ah, pues esta se llama DARPANET. En 1975 se crea la Microsoft y solo un año después se crea la Apple Computer. Estas dos empresas han tenido digamos, una guerra entre ellos, ¿sí? Aun cuando inicialmente Bill Gates liderando Microsoft y Steve Jobs liderando Apple Computer eran conocidos, ¿sí? Realmente entraron en grande conflicto porque Steve Jobs culpaba a Bill Gates de haberle robado la idea, lo cual yo creo que sí fue así. Steve Jobs creó toda una filosofía, toda una creación, un mundo tecnológico. Podemos ver que la Mac tiene computadoras de escritorio, tiene portátiles, tiene reproductores de música, tiene reproductores de video, tiene las iPads, tiene programas, tiene su propio sistema operativo, tiene absolutamente todo. Versus Microsoft, que Microsoft básicamente tiene tres cosas yo podría mencionar. Primero, Windows y todos sus sabores, la suite de Office y todos sus sabores, y el Xbox. Y párale de contar. No hay nada más. Su verdadero triunfo de Microsoft, de Bill Gates, es su capacidad para hacer business, su capacidad para hacer negocio. De ahí en fuera no le puedo reconocer mucho más a este señor. Muy bien, para la década de los 80s y los 90s ya se habían vendido millones de computadoras, ajeno a lo que había dicho IBM. En 1981 nace la Osborne One, que es la primera laptop, con una pantalla de 5 pulgadas y 10 kilogramos de peso. 5 pulgadas, sus celulares tienen una pantalla más grande que 5 pulgadas y pesan mucho menos. Muy bien, la era de los dinosaurios de las computadoras, y aquí tenemos la Osborne One. Y por el otro lado tenemos pues todas las computadoras que hoy día tenemos disponibles. Muy bien. Después de estos inventos, hay otro que se llama la nube. La nube, o mejor conocido como cloud computing, es una metáfora perfectamente utilizada para saber cómo funciona la nube. Debemos imaginarnos cómo son las nubes. ¿Dónde están las nubes? Pues en algún lado, ¿no? Entre los 2 y los 6 kilómetros, en algún lado ahí. Son completamente etéreas, es decir, están por ahí dispersas. No puedes encapsular un cachito de nube y decir, ah, bueno, aquí está la nube y aquí está el cachito de nube. No, no existe. Así tampoco la cloud computing. ¿Dónde están nuestros datos en la nube? En algún punto, en algún lado. El problema con esto es de que si no hay conectividad a internet, no hay datos. Por lo cual no debemos confiar completamente en la nube, la cloud computing. Muy bien. Pasamos a otra definición. ¿Qué es una computadora? Viene del vocablo computare, que significa calcular. Existen muchas definiciones. Si ustedes ponen que la definición de la computadora, pues ahí en Google, pues les van a salir trillones de resultados. La palabra viene, por ejemplo, los españoles le llaman ordenador, que en realidad viene del francés ordinateur. Dispositivo electrónico. Esta definición es una definición que yo acuñé con base en todas las diferentes definiciones que hay. Y dice, dispositivo electrónico capaz de recibir, procesar grandes cantidades de información de manera precisa y ordenada. Entonces nosotros nos vamos a quedar con esta definición. Dispositivo electrónico capaz de recibir, procesar y entregar grandes cantidades de información de manera precisa y ordenada. Estuve leyendo por ahí algunos exámenes que hice algunos grupos y hablaban de inteligencia. No, las computadoras no son inteligentes, no tienen inteligencia aún. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí tomen nota. Esta palabra la vamos a retomar en clase. Esta definición, perdón. Muy bien. Pero después pasamos, dentro de la computadora está dividido en dos grandes grupos, que es hardware y software. Estos dos grandes grupos vamos a definirlos nuevamente. Si ustedes le describen ahí en Google definición de hardware o definición de software, ahorita pues les va a entregar igual trillones de definiciones. He tratado de hacerlo de alguna manera agradable y fácil de recordar.
Y entonces estas son mis definiciones. Hardware. Elementos que durante un lapsus de ira lo puedes tomar a golpes. ¿Por qué? Porque lo tienes físico, porque existe. Entonces, en un momento de coraje, en un momento de ira, pues lo puedes golpear, ¿no? Y vemos ahí en internet algunos videitos donde agarran a golpes a pobres computadoras. Software, elementos que durante un lapsus de ira solo puedes maldecir. Es decir, no le puedes hacer absolutamente nada. No le puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no existe físicamente, solo existe tangiblemente. Solo existe, es un elemento etéreo, es un elemento que no es tangible, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esas dos definiciones. Posteriormente, tenemos dos conceptos ya muy antiguos realmente, que es el de los dispositivos de entrada y de salida, ¿sí? Tenemos la memoria USB, que sería de entrada y de salida. Es por eso que son elementos ya antiguos o una definición antigua, porque hoy día ya no es de entrada o de salida, ahora son muy mezclados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el monitor, que sería un dispositivo de salida. Sin embargo, hay monitores touch que lo convierten de entrada y de salida. El teclado, que inicialmente sería de entrada, hoy día hay teclados, por ejemplo, braille, donde podrían ser de entrada y de salida. El ratón, bueno, ese siempre va a ser de entrada. El escáner, únicamente el escáner es de entrada, porque tú digitalizas una imagen y la pones en tu computadora. Tenemos la impresora, que es solo de salida, o el multifuncional, que es de entrada y de salida, así como el hardware, el hard disk o el disco duro, que es de entrada y de salida, el CD, Blu-ray, en fin, todos los demás que son de entrada y de salida, como la memoria USB también. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí tenemos, que ya platicamos un poco del hardware, el sistema operativo. Hardware, entonces ya quedamos, ya definimos qué es, que está en la parte inferior de nuestra pirámide. Después tenemos el sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo es la interfaz entre el usuario y la máquina. El sistema operativo es la parte medular. Vamos a detenernos aquí un momentito. Yo he escuchado en muchos lugares que dicen que los pequeños niños de nuestra época son niños muy inteligentes. Yo no demerito su inteligencia, no quiero decir que sean tontos, no, por supuesto, son inteligentes. Sin embargo, no tienen ninguna capacidad excepcional para entender los dispositivos. Lo que sucede es de que el sistema operativo, los ingenieros que desarrollan los sistemas operativos, lo hacen tan intuitivo que hasta un niño lo puede utilizar sin mayor problema. Y eso es comprensible, es decir, ninguno de nosotros va a la universidad para saber utilizar su celular o saber utilizar algo más, ¿no? Todos lo hacemos de manera intuitiva. Así que los héroes de esta condición de que los niños puedan utilizarlo realmente son los ingenieros que hacen el sistema operativo. La interfaz entre el niño y la tablet. Muy bien. Sobre nuestro sistema operativo entonces están nuestros paquetes y programas. ¿Qué es un paquete? Es una herramienta. Es una herramienta diseñada para un fin, diseñada para un objetivo específico. ¿Sí? Por ejemplo, el Word es una herramienta diseñada para desarrollar documentos. Facebook es una herramienta, es un programa diseñado para redes sociales. Y sucesivamente. Esos son los programas o paquetes. ¿Sale? Espero vayan anotando las definiciones. Muy bien. Hasta este momento, bueno, pues hemos hecho un breve, y cuando digo breve es realmente extenso, análisis, revisión de todo lo que ha sucedido en nuestro momento. Han habido avances, han habido inventos importantes y más va a haber. Recuerden que hoy día nuestros inventos van a pasos agigantados. ¿Sale? Muy bien, pues preguntas, todas, ¿no? Tenemos ahí el Finder de Apple. Y bueno, pues si tienen preguntas, pregúntenle a Google. Google es su amigo. Muy bien, chicos, bueno, pues creo que la transmisión en vivo quedó
quedó volteada la imagen, no se preocupen, todo lo capturé ya vía vía Camtasia, lo voy a renderizar como PPD Empolla y lo subo a mi canal de YouTube y se los comparto para que le puedan dar una revisada, lo puedan estudiar y todo lo demás. Teníamos una tarea asociada, dijimos queremos 10 datos que les hayan llamado la atención, que hagan una investigación adicional, no solo con lo que yo dije, sino que hagan una investigación adicional y me lo envíen. No me lo van a enviar de manera natural, les voy a compartir ya por grupos un video que tienen que ver y el procedimiento, cómo me deben enviar la tarea, chicos. ¿Vale? Bueno, pues esta presentación fue Powered by Prezi. Hasta luego.